pero no es porque el diablo le dio la gana de llevarse a ese siervo o esa sierva de Dios, porque cuando usted está cubierto de la sangre de Cristo, la muerte tiene que irse, la enfermedad tiene que irse, la miseria tiene que irse. No tiene la sangre del Cordero en su vida, entonces es imposible que tú puedas ser libertado, es imposible que tú puedas ser salvo si no es mediante la sangre del Cordero. Bueno, nosotros tenemos, y aquí vemos el resultado de que hoy en día esa sangre está viva. Hay poder. Pasaron más de 2000 años y la sangre sigue viva. Dios mío. Radio Tiempos Finales 24/7. 24/7. Radio Tiempos Finales. Dios le bendiga y Dios le guarde. Soy su amigo hermano Juan Taveras de Olio. Estamos por aquí, por la provincia de Monteplata, ciudad de Dios. Amén. Y hoy tenemos una buena dinámica que salimos del estudio para variarle, para traerle un contenido diferente. Amén. Recordándole que este es su Radio Tiempos Finales, alimentando el alma. Estamos en toda plataforma a nivel mundial. Puede buscarnos en Google, Radio Tiempos Finales, República Dominicana. Y hoy tenemos un invitado, un evangelista que Dios ha estado levantando desde Yamasá. Gloria al Señor. Y yo quiero que Él se presente. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es más que un placer, un honor poder estar compartiendo con mi hermano, pastor. Respondo al nombre de Wesley Seville, como ya dijo en la introducción. Y yo sé que el tema de hoy será de mucha bendición para el público. Pues puedo volver a la cruz, que pueda volver a la sangre. Pues entonces es más que un placer, ¿verdad? Y un honor, valga la redundancia, de poder estar compartiendo el conocimiento de la palabra para ilustrar a una generación para que siga caminando rectamente en la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar con el tema. ¿Qué tema tenemos hoy? En el día de hoy tenemos un tema, como dije, un tema muy importante para esta generación, y es el poder de la sangre. ¡Qué gloria! El poder de la sangre. Ese es un tema, yo sé que va a impactar a muchos, así que quédate completo en este video, no deslice, porque yo sé que algo Dios tiene para tu vida. Y para poder divulgar el tema, yo quiero tomar como punto de referencia el libro de Éxodo capítulo 12, principalmente en el versículo 13. Éxodo 12, a la altura del verso 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Wow. Esta palabra es muy impactante para esta generación, y yo quiero comenzar hablando acerca de la importancia de la sangre. Vemos que Dios, desde la historia de la redención, la sangre ha tenido un significado profundo para esta generación. Desde el sacrificio de Abel hasta la cruz de Cristo, la sangre ha tenido un significado profundo en toda la historia de la redención. Hemos tomado como punto de referencia este libro. Todos sabemos el contexto histórico del pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto 430 años aproximadamente. Dice que ellos estaban siendo esclavizados, estaban siendo oprimidos, estaban siendo maltratados por aquel pueblo Egipto. Dice la Biblia, pero algo pasó, algo interesante pasó. Es que mientras más oprimían al pueblo, el pueblo más se multiplicaba en gran manera. Entonces ellos buscaban la manera de que el pueblo no se multiplicaba, de subyugarlo, de que trabajaban forzadamente. Entonces me llama la atención esto porque dice que el grito de ellos se quejaron y el grito de ellos subió a la presencia de Dios. Y ahí entonces dice la Biblia que Dios se acordó de ello y Dios llama a un libertador. Este libertador llamado Moisés, dice que Dios lo llama y Dios lo encomienda a sacar a su pueblo. Pero Moisés no se iba a enfrentar a una tarea fácil. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar contra el faraón. Entonces dice que el faraón tenía el corazón duro, no obstante a eso, sino que Dios también endurecía el corazón de él.
Vemos que dice la Biblia que Dios envía a este muchacho a sacar a su pueblo, a libertar a su pueblo. Pero dice la Biblia que el faraón no iba a dejar ir al pueblo, porque el pueblo le servía a él, construyendo las ciudades, trabajando forzadamente. Pero algo que me llama la atención es que el pueblo de Israel gritó, lloró delante de la presencia de Dios, y Dios escuchó su oración. Pero me gusta algo, es que cuando Dios envía a Moisés, Dios envía y le dice, el pueblo no va a salir con mano suave, yo voy a enviar plagas. Vemos que dice la Biblia que Dios envió diferentes plagas, pero donde yo quiero llegar es en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde habla acerca de la última plaga. Dios envió diferentes plagas, por ejemplo, la plaga de rana, la plaga de la oscuridad, el río Nilo se convirtió en sangre y diferentes plagas, pero en la última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, donde Dios iba a enviar un ángel, el ángel de la muerte. Y dice la Biblia que Dios le da encomendación al pueblo, que tienen que matar un cordero. Cuando hablamos de cordero, estamos hablando de sacrificio, ¿verdad? Entonces, dice que tienen que matar un cordero y la sangre de ese cordero, ellos la van a rociar en el dintel de la casa. ¿Qué es el dintel de la casa? Es la parte frontal, la parte del frente. Dice que cuando el ángel pase por arriba, que eso es lo que significa Pascua, pasar por arriba. Dice que cuando él pase por arriba, él verá la sangre y donde quiera que está la marca de la sangre, esta casa será respetada por el ángel de la muerte. Entonces esto me llama la atención porque todas las casas que no tenían sangre, el ángel iba a pasar, iba a matar a todos los primogénitos. Me gusta esto, ¿por qué? Porque de la única manera que Dios le estaba dando a entender al pueblo, de la única manera que ustedes pueden ser libertados, de la única manera que ustedes pueden ser salvos de la muerte, es bajo la sangre. Entonces todo esto está apuntando a Cristo. Cristo es el único sacrificio. Ellos tenían que matar el cordero y tenían que aplicar la sangre. No simplemente costaba de matar al cordero, sino que tenían que aplicar la sangre en su casa. ¿Por qué Dios no le dijo que aplicara la sangre adentro de la casa o debajo de la cama? No, tenían que aplicarla donde se veía, donde el ángel tenía que verla. Entonces hay gente que tiene la sangre de Cristo, pero no le están aplicando. Entonces tenemos que aplicar la sangre para que cuando el mundo vea la sangre de Cristo en nosotros, el diablo pueda respetar esa casa, pueda respetar nuestra vida. Entonces hay mucha gente que no están aplicando la sangre del cordero. Ya Cristo murió, la sangre se roció, ya Cristo hizo el sacrificio, pero nosotros tenemos que caminar conforme a ese sacrificio. Dios mío, demasiado fuerte, Wow. amado, ¿eh? No, óyeme, el poder de la sangre, un tema de mucha importancia y de mucha espiritualidad. Así es. Porque son temas que no todo el mundo comprende hoy en día. Tú sabes que estamos viviendo en lo que es la tecnología, Así es. estamos viviendo los tiempos finales, tiempos apocalípticos, tiempos donde las iglesias se están desconectando Wow. del poder de la sangre. Eso es así. Y aquí vemos este ejemplo tan esencial de cómo ellos rociaron la casa. Y no, como tú dijiste, Dios no le dijo que la rociaran debajo de la cama. Tenía sino que ser le dijo visible. Visible frente a su casa para cuando la muerte, el espíritu de muerte, vea esta sangre, se identifique Respete esa sangre, y esa diga, casa. no, espérate. Ahí hay no, algo. ahí no. Wow, Dios mío. Entonces, por eso es que estamos mirando cómo el diablo últimamente se ha empoderado de la familia, se ha empoderado de los hogares. Así es. Porque donde no está la sangre Wow. del cordero, lo que Dios hay mío. es problema, lo que Eso hay es es así. crisis, lo que hay es mortandad, lo que hay es enfermedad. Este espíritu de muerte pudo identificar y dijo, no, Hay la algo sangre diferente en del esa casa. cordero que Wow. está ahí, Dios mío. Por eso podemos ver muchas casas, a diferencia de los evangélicos, que siempre vivimos en paz, Wow, así vivimos es. en armonía, vivimos unánimemente. Sabemos que todos los cristianos vivimos guerra, vivimos batalla, vivimos lucha, dificultades,
pero la sangre es algo esencial Así que es. identifica ante el mundo de las tinieblas. Por eso tú ves que es muy difícil cuando un cristiano muere de enfermedad, es porque Dios lo permite, pero no es porque el diablo le dio la gana de llevarse a ese siervo o esa sierva de Dios. Porque cuando usted está cubierto de la sangre de Cristo, la muerte tiene que irse, la enfermedad tiene que irse, la miseria tiene que irse, la escasez tiene que irse. Óyeme, algo tan importante hoy en día que la iglesia no lo está aplicando. ¿Qué está pasando con los evangélicos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos aplicando la sangre de Cristo en nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestro matrimonio, en nuestra familia? Eso. Por eso muchos evangélicos hoy en día viven en miseria, viven en escasez crítica, porque tienen el alma y no la saben utilizar. No. Porque como la muerte no pudo entrar a la casa, o sea, y aquí vemos cómo entró a la casa de Faraón. Claro, de los egipcios. Entró, arrasó y completamente. Y acabó con todos los primogénitos, pero los hebreos estaban protegidos. Sí, sí. Porque hay algo que Dios tiene, que Dios siempre guarda a sus hijos. Escucha esto, es que hay un principio importante aquí. Dios mío. Es que, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia. El pueblo de Egipto, a comparación del pueblo de Israel, el pueblo de Egipto tenía oro, podemos decir, tenía plata, tenía buenos ejércitos, tenía buena casa. Pero a comparación del pueblo de Israel, no tenía oro, no tenía plata, no tenía buena casa, estaban siendo esclavizados, estaban siendo oprimidos, pero tenían sangre. Es que Satanás, el diablo, no respeta a una casa que tenga oro, que tenga plata, respeta una casa que tenga sangre. Escuche, el pueblo no tenía oro, no tenía plata, no tenía ningún bien material, podemos decir. Estaban en una tierra extraña, pero tenían la sangre del cordero en su casa. Entonces, de la única manera que Satanás pueda respetar tu casa es que tenga sangre. Mucha gente tiene vehículo del año, mucha gente tiene casa lujosas, mucha gente tiene villas, mucha gente tiene relaciones, tienen fama, tienen muchos seguidores, pero no tienen sangre. No tienen la sangre del cordero en su vida. Entonces, es imposible que tú puedas ser libertado. Es imposible que tú puedas ser salvo si no es mediante la sangre del cordero. Podemos ver nosotros, no tenemos nada, tenemos un vehículo. Si vamos en la autovía y viene el espíritu de la muerte arrasando con todo el mundo, pero cuando viene hacia ti, que ve algo diferente en ti, hay alguna marca en ti, hay la sangre del cordero que está diciendo cuidado con ese hombre, cuidado con esa mujer. A lo mejor no tiene un carro del año, pero ese carro está marcado con la sangre del cordero. A lo mejor mi casa se está cayendo a pedazos, pero en mi casa está la paz, está la sangre del cordero. Entonces, de la única manera que nosotros podemos estar seguros es con la sangre del cordero. Mucha gente se está procurando buscar bienes materiales, buscar riqueza, buscar fama, buscar muchas cosas, pero no están buscando estar guardados bajo la sangre del cordero. Por eso la Biblia establece en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Entonces hay muchos que quieren protección, pero no quieren habitar bajo la sombra. A ellos les gustan tener el salmo abierto. El salmo abierto no salva a nadie. Hay que aplicarlo. Dice el que habita. Entonces tenemos que habitar bajo la sombra de aquel Todopoderoso, la sangre del Cordero. Y todavía hay poder de la sangre. Hace más de 2000 años que Cristo hizo el sacrificio en la cruz, y todavía esta sangre tiene poder para libertar. Aún todavía en esta generación, en la generación venidera, esta sangre tendrá poder para salvar y para redimir a esta generación. Eso está tremendo, varón. Demasiado fuerte. Óyeme, cuando se habla de la sangre de Cristo, es la sangre redentora. La sangre que redime, la sangre que transforma, la sangre que da vida, la sangre que da paz. Y oye, esta sangre es tan poderosa que casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin redimiento de sangre no hay remisión. Dios mío. O sea, cuando Hebreo habla esto es porque la sangre redentora representa lo que nos da vida, nos representa lo que transforma, lo que cambia.
óyeme, cuando el diablo escucha la sangre de Cristo o la sangre del Cordero inmolado, porque todo eso era representación de lo que había de venir. Dios lo mío. que pasó en Éxodo fue algo que hoy en día nosotros lo estamos viviendo, Así es. porque eso no se quedó ahí. Esa historia continúa y esa sangre todavía Continúa. está vigente. Hay poder en la sangre todavía. Es tan Dios mío. poderosa que unos científicos pudieron investigar de los clavos que aparecieron de cuando crucificaron a Jesucristo. Y cuando ellos investigan esta sangre, ellos dicen, ustedes lo pueden buscar en Google, en YouTube, donde ustedes quieran, y dice, amado, que esta sangre todavía está viva. Wow. Y analizaron los cromosomas y todo es Dios perfecto. mío. De que nada más había un solo del Padre y todos los cromosomas que se dice que nosotros tenemos. Y aquí vemos el resultado de que hoy en día esa sangre está viva. Hay poder en la Pasaron sangre. más de 2000 años y la sangre sigue viva. Dios mío. ¿Entiendes? Y ellos entienden que hay un poder sobrenatural y dijeron la sangre Es de demasiada Cristo fuerte esta sangre. tiene poder. Así Gloria es. al Señor. Y aquí vemos en su crucifixión. Wow. Sí. Ahí entra la crucifixión de Cristo. Todo como acaba de decir, apunta a Cristo, apunta al sacrificio. Vemos que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, vemos que dice la Biblia que a la hora tercera, dice que se hizo una oscuridad sobre toda la tierra. Dice que el velo del templo se rasgó. El velo del templo era que dividía el lugar santo del lugar santísimo cuando iban a hacer sacrificio, porque en la antigüedad los sacrificios se hacían una sola vez y no era el sacerdote que tenía que entrar al templo, era el sumo sacerdote, una sola vez al año. Entonces lo que Cristo está diciendo aquí, cuando el velo se rasga, es que tenemos acceso libremente a su presencia. Ya no hay limitaciones. Cristo nos liberó de esa carga del pecado. Cristo nos liberó, nos rescató. Entonces hoy tenemos acceso libremente a su presencia. Por eso es que cuando Cristo, en el capítulo 28, en el capítulo 26, versículo 28 de Mateo dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto, escuche, porque por mucho es derramado para remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Ya no estamos bajo la maldición antigua. Cristo renovó el pacto. Y dice el libro de Apocalipsis que nosotros vencemos por la sangre del Cordero. De la única manera que podemos vencer al enemigo es con la sangre del Cordero. Entonces hay mucha gente que quiere pelear, hay mucha gente que quiere vencer en el mundo espiritual, pero no están cubiertos con la sangre del Cordero. Ese es un problema grave. Entonces Satanás ataca con principados, con potestades. Pero si tú no estás armado con la sangre principalmente del Cordero, es imposible vencer. Entonces hay gente que quiere vencer sin aplicar la sangre. Hay gente que quiere vencer sin tener la sangre del Cordero. Entonces, nosotros como pueblo escogido, le estamos exhortando a esta generación que de la única manera que tu casa, que tu familia, que tus hijos, que todo lo que tú hagas pueda estar cubierto es con la sangre del Cordero. No es con agüita santa, no, es con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es la que purifica y la sangre de Cristo es la que redime a esta generación completa, varón. Dios mío, sí, no, mira, ahí vemos que en Juan 1:9 dice que es aquí el Cordero que quita el pecado. Wow, Dios mío. Aquí vemos cómo Juan identifica al Cordero que viene, dice, pero ¿cómo así el Cordero? Porque sabían que él, espiritualmente hablando, él tenía que ser crucificado. Así es. Y algo muy importante también es que Hebreos 12:24, amado, dice que la sangre también habla mejor de Abel. O sea, la sangre es tan poderosa que la sangre de Cristo tiene voz. Y si Hebreos identifica, dice que la sangre de Abel estaba clamando por justicia, por su muerte, por su, así mismo la sangre de Cristo hoy en día está clamando por Dios. La sangre de Cristo está hablando, la sangre de Cristo tiene vida. Aquí no estamos hablando en un contexto emocional, no. ni un contexto de dramática, estamos hablando del poder de la sangre que tiene la sangre de Cristo. Yo no sé cómo tú estás utilizando la sangre de Cristo, pero tú tienes una alma, o tenemos
una alma. Por eso Pablo dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios mío. Y no hay cosa más grande que cuando tú le dices a un demonio, la sangre de Cristo te consume. tiene poder, Wow. la sangre de Cristo te consume. Hoy levántate y dile a lo que tiene a tu hijo atado en las drogas, lo que tiene a tus hijos, gloria al Señor, es rebeldía. Dile, la sangre de Cristo tiene poder. Y verás, y mi casa y yo serviremos a Jehová. O Dios sea, mío. esta sangre que hoy en día nosotros representamos. Hay mucha gente, amado, que están tirando la sangre de Cristo Por el suelo. Pasando el evangelio por el piso. Dios mío, están tirando la sangre de Cristo. Como que si fuera por como el sacrificio suelo. de Cristo no valió nada. Como que no valió nada. Y tú Wow. ves hoy en día como hay gente que no apreciamos ese sacrificio tan valioso, un sacrificio tan importante, que tú ves que ya nada es nada. Nada. Tú ves como que ya el pecado no les redarguye a Wow, Dios muchos mío. evangélicos, por decir la palabra, porque no representan este nivel espiritual de la sangre. Es que esta sangre es un nivel muy alto. Wow. Se pagó un precio demasiado grande Demasiado caro. para que la gente lo esté tomando como algo tan barato. Sí, sí, sí. Por eso Muy bien. dice Colosenses 2:15, dice, y exhibiendo y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, Wow. triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, hombre, Dice ¿eh? que despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre Dios ellos en la santo. cruz. Yo me imagino a Satanás cuando Cristo murió. Yo me imagino a Satanás diciendo, lo vencí. Yo me imagino a él diciendo, lo vencí, de ahí no se levanta. Porque él pensó que haciendo que el hombre pecara en el huerto del Edén, ya Dios no iba a tener una solución para el pecado. Wow. Por eso él está diciendo, lo vencí. Está diciendo, ya él no, de ahí no se levanta. Pero lo que Satanás no sabía, que aunque Cristo murió como un cordero, Cristo resucitó como un león. Entonces, esta generación tiene que entender que Cristo despojó a los principados. Cristo despojó a la potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no estamos bajo la esclavitud, ya no estamos bajo el pecado. Cristo cargó esta carga, Cristo sufrió, Cristo padeció, para que hoy en día nosotros, mucha de esta generación, esté haciendo las cosas a la espalda de Dios. Wow. Esté tratando las cosas como que si el sacrificio no tuviera valor. Esto es un valor tan grande de que Dios enviara a su único hijo varón, Dios mío. su único hijo, el único, el unigénito, para que venga a esta tierra a morir por una generación que no merecía. No, en lugar de Cristo nosotros teníamos que morir, pero Él decidió venir a morir por nosotros. Amén. Entonces eso hay que apreciarlo. Eso hay que valorar ese sacrificio. Entonces, ¿cómo hay gente que no le importa hacer las cosas, que no le importa que pecar y Sí, como que sí. es algo normal tener ese peso, esa cosa dentro de nosotros que no nos impide ver la gloria de Dios? El velo ya se rasgó, Cristo venció. Entonces nosotros tenemos libre acceso a su presencia. Wow, Dios Esta mío. generación tiene que entender que nosotros somos parte del cambio, de que esta generación pueda seguir caminando de acuerdo a la palabra. Pero ¿cómo lo va a hacer? Que ellos vean la sangre de Cristo en nosotros. Yo dije en una ocasión, es imposible que nosotros podamos cambiar a otros si nosotros no estamos cambiando. Es imposible tú decirle a otro, mira, tienes que caminar derecho si nosotros estamos caminando torcido. Sí, Entonces, sí. hay muchos que están tratando de corregir a otros cuando tú estás caminando mal. Entonces, Así yo tengo es. que cambiarme a mí mismo para poderle decir a otro que pueda cambiar. Entonces, hay mucha gente que están tratando de predicar a Cristo sin Cristo. Wow. Dios Lo voy a mío, repetir. ¿eh? Hay muchos que están tratando de predicarle a otro a Cristo sin ellos tener a Cristo en su vida. Dios A mío. Cristo no se tiene simplemente de boca. Por eso él dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muy fuerte. Wow, Dios mío. Entonces hay mucha gente que están tratando de predicarle a Cristo a otro cuando no hay evidencia de No hay Cristo en su evidencia. vida. Dios Entonces a mío. Cristo hay que evidenciarlo. ¿Cómo se evidencia a Cristo? Que la gente vea la sangre. Porque cuando el ángel de la muerte pasó, él vio sangre en esta casa. Vio. Entonces cuando el diablo, Satanás y todo su ejército vea
algo diferente en ti. Ve a Cristo en tu vida, vea algo diferente, vea la gracia de Dios en ti. Entonces yo no puedo estarle predicar a Cristo de labio. A Cristo se vive dentro del corazón. Wow. Se vive, es una vivencia, no es una teoría. Entonces hay muchos que están teorizando el evangelio, mucha teoría y poca práctica. Hablan de amor y no aman, hablan de perdón y no perdonan. Hablan de cosas realmente que ellos no viven. Entonces el evangelio no es una teoría, escúchalo bien. El evangelio no es teoría, el evangelio es práctica. No se trata simplemente de teoría. Hay muchos que tienen mucha teoría pero no tienen práctica. No es simplemente hablar de amor, hay que vivir el amor. No se trata de hablar de perdón, hay que perdonar. Cristo perdonó, por eso dice cuando estaba siendo crucificado, él dijo, Padre, ¿qué dijo? Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Pero hay algo poderoso en esa escritura, es que cuando dice la Biblia que el pueblo tenía por costumbre soltar un preso, dice que eligieron entre Jesucristo y Barrabás. Y todo el pueblo a una sola voz eligieron a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Un ladrón. ¿Quién era Barrabás? Un delincuente, un asesino. Entonces, hasta hoy están decidiendo a elegir a Barrabás en vez de a Cristo. Hasta esta generación todavía están eligiendo a Barrabás. Están eligiendo las cosas. Por eso que yo siempre digo que el mundo está tratando de cambiar la verdad. No quiere escuchar la verdad. Entonces, están eligiendo a Barrabás en vez de a Cristo. Ellos eligieron al ladrón, eligieron al delincuente, eligieron aquel que prefieren que él mate a todo el mundo en vez de elegir al que salva al mundo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Esta generación tiene que cambiar. Hoy en día queremos elegir. Muchos están eligiendo a Barrabás, pero no a Cristo. Cristo es el centro de todo. Fluye, varón. Dios mío, wow. Mira, es muy importante lo que nuestro evangelista acaba de decir. Es muy importante que nosotros volvamos a este sacrificio tan esencial, que nuestra conducta sea de la mejor manera, que sepamos que todo lo que salga de nuestra boca sea sazonada con sal, sea con gracia, porque todo lo que nosotros digamos y hagamos, aquel día Dios nos va a pedir cuenta, porque ese sacrificio no es en vano. Hoy en día miramos que no se está apreciando el valor de la sangre y cuán importante es el valor de la sangre. En un momento en el libro de Apocalipsis 12:11 vemos que dice Juan que ellos vencieron por medio de la sangre de Cristo. O sea, está hablando algo muy importante, de que no hay lucha, de que no hay batallas que usted no pueda librar solo, que no sea mediante la sangre del Cordero. Es imposible. Con esa sangre del Cordero es que nosotros podemos vencer. Así es. Con esa sangre redentora es con la que podemos luchar día tras día. Así que no tomemos este sacrificio a la ligera. Meditemos, pensemos, veamos al hermano que quizás está viviendo cierta situación y nosotros, en vez de ayudarlo, lo que lo condenamos, lo que lo juzgamos, tomamos la atribución de Dios. Nosotros no estamos para juzgar, no estamos para condenar, estamos para nosotros restaurar, para ayudar, para edificar. Entonces debemos de volver un poco más a este sacrificio, de por lo menos leer la Biblia, entrar en profundidad, de no tomar las cosas a la ligera, sino de tomar este sacrificio en serio. Esto es en serio, gloria al Señor. Y no podemos estar volviéndonos atrás, mirando atrás, sino mirar el sacrificio de Cristo. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Es que prefieren vivir una Semana Santa en vez de una vida santa. Dios mío, muy bueno. Entonces nosotros tenemos que entender, no se trata de estar consagrado una semana, es toda la vida santa. Porque Cristo antes de morir dijo una palabra, dijo consumado es. La palabra consumado quiere decir ya el precio está totalmente pago. Entonces
Cristo consumió todo. Y un mensaje para esta generación, ya a modo de conclusión, esta generación tiene que entender que esta palabra, que este sacrificio de la cruz no fue en vano. Wow. Cristo murió por todos nosotros, pagó la deuda completamente del pecado. En la antigüedad mataban cordero y el pecado seguía igual. Igualito. Venían generación, venían profetas, venían reyes, el pecado seguía abundantemente. Pero Cristo murió, un solo sacrificio marcó toda la historia. En todos los años tenían que matar un cordero. Una vez al año tenían que rociar la sangre en el lugar santísimo. Todos los tiempos tenían que matar un cordero, pero Cristo murió una sola vez. Ya no hay más sacrificio. Cristo murió una sola vez por toda la generación. Wow. Entonces, tenemos que entender esta palabra. No se trata simplemente de hablar de Cristo, hay que aplicar a Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, aplica a Cristo. Mete a Cristo en tu casa, mete a Cristo en tu familia. Yo te aseguro que las cosas cambiarán. Tu vida cambiará, tu familia cambiará, todo tu entorno cambiará. Pero todo esto va a acontecer cuando la sangre de Cristo esté incrustada en tu casa y en tu familia. Así que recuerda que nosotros somos parte de cambio. Nosotros que estamos cubiertos con esa sangre, tenemos que darle a entender a esta generación que todavía hay poder vigente en esa sangre. Wow. Hace más de 2000 años usted acaba de decir que esta sangre todavía está vigente. Wow. Esta sangre todavía, según científicos, tiene esa esencia viva. Entonces hay poder todavía en esta sangre. Y yo creo que el poder de Cristo no lo opaca a nadie. Nadie puede opacar este poder que se derramó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Dios mío. Wow. Gloria al Señor, que Dios bendiga a nuestro amado evangelista. Así es. Que Dios le siga bendiciendo con esta poderosa exaltación, el poder de la sangre. Así que si no nos siguen, por favor, entre a nuestro contenido y síganos para más videos. Así que vemos la importancia al poder de la sangre. No seamos indiferentes a esta muerte tan importante que fue por cada uno de nosotros, fue por ti, fue por mí, fue por esta generación, por la que viene. Sí, quizás somos la última, pero todo el que nazca está bajo la cobertura de la sangre de Cristo y tenemos que darle importancia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, recordándole que soy su amigo Juan Israel Taveras de Olio. Estamos para servirle en Radio Tiempos Finales, alimentando el alma. Así es, nada, un placer, ¿verdad? Espero que no sea la primera vez, entonces, ni la última vez también. Amén. Entonces estaremos fluyendo y nada, estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, mucho valor a la vida. Amén. Mucho aprecio a cada uno de los seguidores de esta plataforma. Espero que Dios bendiga su casa, bendiga su vida y que esperamos que esta palabra sea de mucha edificación para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Radio Tiempos Finales. 24/7. 24/7. Radio Tiempos Finales.